Pablo Kuchán, el hombre que confesó su crimen y está en libertad. El famoso refrán que reza, un rayo no cae en el mismo lugar 2 veces, nos ayuda a entender que un caso fortuito no se puede repetir. Pero en la siguiente historia, el culpable libró la cárcel 2 veces a pesar de haber cometido delitos graves. Estas situaciones hacen creer que existen tipos con suerte, porque el autor de hechos desgarradores pudo fácilmente rehacer su vida pese a que se la quitó a su novia, 10 años menor que él. Por si esto fuera poco, los reporteros y las cámaras lo esperaban como una celebridad, desarrollando una peculiar forma de responder cada vez que tenía el micrófono. Él decía que no era culpable, daba la versión de su enfermo actuar como si contara cómo limpia su propia casa, sin remordimiento ni empatía por quien ya no está en este mundo. Luciana Moretti vivía en Bahía Blanca, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era una adolescente carismática, amigable, enérgica, que disfrutaba salir de fiesta con sus amigos. Su familia estaba compuesta por sus padres y su hermana Antonella. Nadie esperaba que sus sueños e ilusiones se estancarían el 16 de octubre de 2004, cuando tan solo tenía 15 años de edad. En aquella ocasión, el progenitor de Luciana, de nombre Julio Moretti, se despertó a la hora acostumbrada para comenzar su día. Notó que su hija tomaba té con un amigo cuando sonó el teléfono en su casa. Ella corrió para contestar en voz baja. Sin poder percibir lo que dijo, colgó rápidamente. Julio no le tomó mucha importancia a estos hechos, pero serían trascendentes. Durante el desayuno, el hombre encontró en el comedor a su hija platicando con su amigo, quien no tardó mucho sentado a la mesa porque se fue pocos minutos después, quedándose el padre y la hija platicando de sus planes en cuanto a la educación de la menor. Hablaron del estudio y del colegio alrededor de las 5:30 de la mañana. Al finalizar su primera comida del día, el señor Moretti se dispuso a ir a su trabajo, ya que era empleado municipal y siempre fue muy responsable con sus actividades, por lo que se había ganado el respeto de varias personas. La hermana mayor de Luciana llegó a las 6:30 a casa porque el día anterior se había ido de fiesta. Antonella notó que la joven no estaba, un hecho extraño porque a esa hora Luciana no acostumbraba a salir. Le comentó a su madre sobre la ausencia, por lo que ésta se preocupó y le marcó a su número celular, no obteniendo una respuesta, comenzando a poner en aprietos a estas mujeres que estaban muy asustadas para ese momento. Pero 30 minutos después recibirían una llamada de Luciana para avisarles que estaba en la casa de su amiga Claudia y que no tardaría en regresar a su hogar. El instinto materno de la señora Moretti le haría sospechar. Por esto contactó a Claudia, quien les diría que ella estaba trabajando y no había visto ni hablado con su hija. Las alertas se encenderían, por ello contactaron al padre de familia para que les ayudara a rastrearla. El hombre le pidió a su esposa que acudiera a la comisaría de Ingeniero White para denunciar la desaparición. Su mayor temor era que algo malo le pasara, porque sus amistades no le daban confianza. Cuando se presentaron madre e hija ante la autoridad, serían recibidas por la delirante frase: se puede efectuar la denuncia hasta que hayan transcurrido 24 horas de la ausencia. Julio Moretti salió de su trabajo para pedir ayuda a la esposa del jefe de la policía, quien utilizaría sus amistades para poder movilizar a varios agentes y buscaran intempestivamente antes de lamentarlo. Varios equipos de rastreo se constituirían en el domicilio de los Moretti para comenzar con la labor, incluyendo a varios voluntarios. Todos ellos, además de buscar, también iban colocando la foto de la joven en los lugares principales de la ciudad. Al día siguiente, un transportista dijo haberla visto subir a una camioneta y su relato coincidía con la descripción de la vestimenta de la menor. También recibirían más referencias de avistamientos de Moretti, pero varios de ellos resultaban falsos. La joven Antonella comenzó a indagar entre sus conocidos para tratar de obtener alguna pista del paradero de su hermana. Solo le quedaba un conocido sin cuestionar, que además vivía a pocos metros de su vivienda. Unos días antes, ellos dos se habían encontrado en una fiesta y el hombre había manifestado interés hacia su hermana Luciana, al grado de pedirle su número telefónico. No lo pensaría 2 veces y se dirigió hasta su aposento,
en compañía de la policía. Cuando la autoridad lo cuestionó, aquel hombre llamado Víctor Pablo Kuchan dijo que no estableció contacto con Luciana pese a tener su número celular. No tenían mayor evidencia, por lo que no pudieron ejercer acción judicial en su contra. El propio Julio Moretti viajó con los agentes a La Pampa y a Río Negro, buscando a la menor. Creyeron que algún grupo criminal se la pudo haber llevado, pero esto tampoco funcionó. La familia de la mujer inició una intensa búsqueda por los alrededores del pueblo, cerca de Bahía Blanca, ya que llevaban varios días sin saber de ella. El día 24 de octubre de 2004, un vecino de la zona caminaba junto a su esposa cerca de las vías del tren, cuando observaron un cráneo ubicado entre tumultos de tierra. La pareja se comunicó de inmediato con las autoridades, quienes hicieron presencia en el lugar. La evidencia fue llevada a medicina legal para que se realizaran los respectivos estudios e investigaciones, con el fin de lograr determinar de quién se trataba. Las principales sospechas apuntaban a que pertenecía a Luciana. Por estar quemada esta parte, fue más complicada la identificación. Por ello, tuvieron que llamar al odontólogo que la atendía con tal de analizar las piezas dentales que aún permanecían ahí. La noticia fue confirmada. Se trataba de la menor. El odontólogo de la familia dijo: "Lo que tuve que ver no fue para nada grato. Los arreglos en las piezas dentales de ese cráneo corresponden con los que le hice a Luciana Moretti. Lo lamento muchísimo". Además, la evidencia presentaba una rotura como si hubiera recibido un fuerte golpe. Se siguió buscando en aquella zona, sumando los esfuerzos, creyendo que ahí encontrarían el cuerpo, pero no había nada más. La investigación parecía estancarse. No había alguna otra pista que ayudara a ubicar al culpable del hecho. La autoridad decidió revisar las llamadas del número fijo de la familia de Luciana para indagar quiénes fueron los últimos en comunicarse. Los investigadores detectaron que el teléfono celular del cual la joven desaparecida había realizado su última llamada cuando pretendió engañar a su familia era propiedad de Víctor Pablo Kuchan, el extraño hombre de 25 años que había dicho no saber nada del tema. Consiguieron una orden de cateo rápidamente para poder investigar dentro de la casa del único sospechoso, lugar donde encontrarían escenas macabras. Hallaron una parrilla para asados en la cual no tardarían en descubrir 6 bolsas sospechosas, las cuales al abrir descubrirían huesos carbonizados. Además, había una lata de pintura llena de cabellos largos quemados, por lo que se apoyaron de la prueba de luminol para ubicar manchas de sangre en todo el piso. Lo terrible no pararía ahí. Al lado de una pileta de natación y cerca de un cantero con flores, encontraron tierra removida, por lo que no dudarían que allí enterraron más evidencia. Tal y como lo suponían, al excavar encontraron más huesos rotos. También había 3 cuchillas con rastros de ADN, así como 30 bolsas de leña vacía, las cuales habían sido utilizadas para cremar todo el cuerpo. Esto era suficiente para saber que Pablo Kuchan estaba implicado en el asunto. Lo detuvieron para llevarlo a la comisaría, pero externó su derecho a ser representado por un abogado, por lo cual no diría nada hasta que fuera sometido a juicio. No se encontró nada más en las propiedades de la familia Kuchan, pero otros restos aparecieron en la chatarra de un terreno baldío cerca de un taller mecánico al que Pablo solía llevar su auto para chequeos. Este hombre permanecía en la Delegación de Investigaciones de Bahía Blanca, bajo una fuerte custodia policial, a la espera de presentar declaración ante la jueza de garantías María Pía Fava de Solanas. Según la investigación policial, para cometer el crimen, el acusado había aprovechado la ausencia de su familia durante el fin de semana del 16 al 17 de octubre. Se determinó que esos días los padres del joven habían ido a descansar al balneario de Monte Hermoso, por lo que ninguno podía testificar sobre Moretti. Pero una de sus tías acudía todos los días a limpiar la casa de los Kuchan. Esto sería tomado como una posible complicidad por parte de su familiar. Esta fue llamada a declarar, pero tanto ella como su sobrino coincidieron en que aquel trágico día ella no llegó por problemas de salud.
De esta forma no fue considerada implicada en el caso. Sobre el acusado se informó que es hijo adoptivo de una conocida familia de ingeniero White y que vivía a pocas cuadras de la casa de los Moretti. Pero lo aterrador sería develado. En el año 2003, el hombre protagonizó actos que hacen dudar sobre su salud mental. Su conducta ya había tenido repercusión pública cuando estuvo desaparecido durante una semana tras una ruptura sentimental. Él vivía en una casa con su entonces pareja, teniendo a una perra como mascota de nombre Malena. La mujer había decidido abandonar al hombre como consecuencia de sus adicciones. Por esto, el individuo aprovechó la ausencia de la mujer para dejar una nota donde le confesaba que se quitaría la vida, y como muestra de que hablaba con la verdad, dejó una lamentable escena que aquella vez su novia notó al llegar a casa. Había sangre por todos lados y su mascota estaba sin vida, en pedazos. La mujer de inmediato sabría que el sujeto tenía un serio problema mental. Su intención era con estos actos evitar que su novia lo dejara, pero en realidad esto le inspiró a hacer lo correcto. Varios testimonios de conductas indebidas del hombre se destaparían. Comentan que tenía un serio problema con el control de la ira, además de consumir estupefacientes a diario. Algunos conocidos dijeron que habían visto en varias ocasiones a Pablo y a Luciana. Según esto, ambos frecuentaban un bar en donde varios jóvenes de la ciudad organizaban fiestas. Durante el juicio, el hombre pudo tramar una coartada en la que mencionó que el día de las llamadas al teléfono de la familia Moretti, él solo quería saber cómo se encontraba la chica porque tenía poco que la había visto deambular en un centro nocturno. Lo más perturbador es que él dio una versión de los hechos terrorífica. Según su testimonio ante la autoridad, él invitó a Luciana a consumir sustancias psicoactivas, por lo que al estar juntos, ella consumió más de lo que podía, comenzando a presentar síntomas claros de una sobredosis. Kuchan comenta que la vio perder la vida y por esto sintió mucho miedo. Su mejor decisión fue cortarla en partes para quemarla en la parrilla donde su familia hacía asados en sus fiestas. Para el comisario Luis Alberto Castro, de la Jefatura Departamental de Bahía Blanca, no se descarta que la verdadera razón del fallecimiento se haya producido a raíz de un fuerte traumatismo de cráneo por un golpe. A partir de ahí, y como resultado de la acción de reactivos químicos para pericias, se presume que los hechos compartidos por Kuchan desde que Luciana perdió la vida son ciertos. Sin embargo, los exámenes no podían culparlo porque el estado en que se encontraba el cuerpo impedía una investigación a profundidad. No pudieron especificar si él le quitó la vida o no. El titular del departamento sostuvo que Pablo sin duda es una persona con graves alteraciones psiquiátricas. Por su parte, el titular de la DDI, Abel Lopolo, afirmó que es la primera vez en 30 años de servicio que le tocaba trabajar en un caso con tanta crueldad. Ante todos estos hechos, en el año 2007, el Tribunal Criminal número 1 bahiense lo condenó a 18 años de prisión, pero una sala de la Cámara de Casación Penal bonaerense le redujo la pena a 17 años de cárcel, tras revisar uno de los recursos presentados por la defensa. En el año 2008, como si esto no fuera una burla, salió cumplidos 11 años en la cárcel por presentar buena conducta, protagonizando una de las escenas más bizarras. Cuando el sujeto sale de prisión, fue grabado volteando para revisar si alguien lo seguía o lo miraba, para posteriormente echarse a correr como si su inconsciente le advirtiera que debía esconderse porque sabía que su libertad era una injusticia. Existe una enorme polémica porque el señor Julio Moretti comentó que el perturbado gozaba de privilegios. Según él, estando preso, le daban la autorización de salir para visitar a su hermana. Además, que dentro del penal tenía un trabajo en la oficina del director de aquel sitio, distinto al trabajo que realizan la mayoría de reos. En ese momento el señor comentó que esto se debía a las grandes contribuciones que hacía su padre adoptivo para que el delincuente pudiera hacer una vida normal.
A partir del año 2018 salió para gozar de su libertad condicional y decidió sumarse a las redes sociales y aplicaciones para buscar pareja. En ese momento vivía en el balneario bonaerense de Montehermoso, no muy lejos de Ingeniero White, donde había cometido el crimen. Kuchan creó 2 perfiles en Tinder y Badoo, 2 aplicaciones de citas en las que se presentaba como Pablo y como Vic29. Ante esto, una de las usuarias de Tinder advirtió que se trataba de un hombre demente. Por ello, la voz de alerta se activó en esa y todas las redes sociales para que sus posibles citas pudieran ser prevenidas del pasado alarmante del sujeto. Sin embargo, entre las condiciones de la libertad condicional, no se consideró que él no usara aplicaciones ni redes sociales. Por lo tanto, conocer otras mujeres en sus citas no era una restricción para volver a la cárcel. Se comenta que él tuvo varios encuentros a partir de usar este tipo de plataformas. Posteriormente, Víctor Pablo Kuchan fue declarado persona no grata por el Consejo Deliberante del balneario de Montehermoso, donde vivía, porque ahí reflejaría los graves problemas que aún presentaba y suficiente razón para no haber abandonado la cárcel nunca. El hombre, en estado de ebriedad, chocó el auto de su padre porque persiguió otro vehículo en el que iba una de sus exparejas con su novio. Además, una mujer dijo que este comenzó a golpearle cuando viajaban ambos en un auto, por lo que ella tuvo que aventarse del vehículo en movimiento. Varios hechos quedaron registrados en video por una de las cámaras de seguridad ubicadas en pleno centro del balneario montehermoseño. En aquella ocasión, el hombre se negó a realizar el examen de alcoholímetro. También intentó sobornar a los agentes que lo interceptaron. Por lo tanto, el tribunal, que lo había condenado en 2007, consideró que había incumplido con las condiciones de su libertad y ordenó su recaptura. Todo esto fue pedido por Antonella, la hermana de Luciana, quien sucedió a su padre en la tarea de vigilar que Kuchan cumpliera la totalidad de su condena en la cárcel. Lamentablemente, el señor Julio Moretti había fallecido en el año 2015, por lo que no pudo seguir con la lucha. Pablo volvió a ser detenido para pasar solamente 2 años en la cárcel, volviendo a quedar en libertad en el año 2001, supuestamente después de haber cumplido con toda su sentencia, por lo que no habrá otra situación que lo haga entrar en prisión. Existen recursos legales y medios al alcance de todas las personas, sean inocentes o culpables, que les pueden permitir gozar de ciertos errores en su detención. Esta es la explicación más precisa para un caso que ha sido considerado por todos como un juicio con total impunidad. ¿Qué piensas de este caso? ¿Crees que la condena fue justa? De acuerdo a tu opinión, ¿qué debió haber pasado? Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?